Dicen que las carreteras de México esconden secretos, apariciones, encuentros imposibles y testimonios que nadie se atreve a contar. Hoy escucharás la confesión de un conductor que, en plena madrugada, dio un aventón a 3 extraños en la carretera libre a Cuernavaca. Lo que ocurrió después lo marcó para siempre. Apaga las luces, ajusta el volumen y prepárate, porque esta historia podría quitarte el sueño. Dicen que las cosas extrañas siempre pasan en la madrugada. Yo no lo creía hasta aquella noche. Era un viernes, pasaban de las 2 de la mañana y yo manejaba por la carretera libre a Cuernavaca, de regreso a la Ciudad de México. No suelo tomar esa ruta de noche, pero la autopista estaba cerrada por obras y no me quedó de otra. El camino estaba oscuro, lleno de curvas y con muy pocos autos circulando. La música de la radio apenas servía para mantenerme despierto. Recuerdo que, en un tramo completamente solitario, vi a lo lejos lo que parecían ser 3 personas paradas al borde del camino. No tenían pinta de viajeros comunes. No llevaban maletas, ni mochilas, ni nada que indicara que estaban esperando transporte. Solo estaban ahí, quietos, como si me estuvieran esperando. Mi primera reacción fue acelerar, pero cuando estuve a punto de pasarlos, uno de ellos, una mujer con un vestido claro y sucio, levantó la mano pidiendo aventón. No sé por qué lo hice. Instinto, tal vez. Frené y bajé el vidrio solo un poco. ¿Van hacia la ciudad?, pregunté. La mujer no respondió. Fue uno de los hombres, alto, con el rostro casi oculto en la sombra, quien contestó. Sí, vamos hacia allá. Su voz sonaba, extraña, como si hablara en eco, como si 2 voces hablaran al mismo tiempo. Sentí un escalofrío inmediato. Algo dentro de mí me decía que siguiera manejando, que no lo subiera. Pero por alguna razón, abrí la puerta trasera. Los 3 subieron en silencio. Nadie agradeció, nadie dijo su nombre. Solo se acomodaron y el aire dentro del coche se volvió pesado, helado. Tuve que subir el vidrio porque de pronto el olor a tierra mojada inundó el auto. Encendí la radio para romper el silencio, pero de inmediato empezó a fallar. Solo estática. Cuando miré por el retrovisor, noté algo que me heló la sangre. No podía verles bien la cara. Estaban ahí, podía ver sus cuerpos, sus ropas, incluso el movimiento de sus manos sobre las rodillas, pero sus rostros se veían borrosos, como si estuvieran fuera de foco. Traté de hablarles. Les pregunté de dónde venían, a qué hora habían llegado ahí. Ninguno respondió. La mujer solo comenzó a tararear una melodía muy suave, una canción que yo conocía de niño, pero que no recordaba haber escuchado en años. De pronto, el hombre que iba detrás de mí se inclinó hacia adelante, tan cerca que sentí su respiración en la nuca y me susurró. Ya casi llegamos. No pude evitar mirar el velocímetro, iba a 90 km/h en un tramo completamente solitario, sin un solo letrero que indicara que nos acercábamos a la ciudad. Me sudaban las manos, y lo único que pensaba era en no detenerme. Sentía que si lo hacía, algo terrible iba a pasar. Seguí conduciendo, con el corazón golpeándome el pecho, hasta que vi un retén de la Guardia Nacional a unos 200 metros. Fue mi salvación. Frené en seco, encendí las luces intermitentes y volteé hacia atrás para decirles que bajaran. El asiento estaba vacío. Los 3 habían desaparecido. Ni la puerta se abrió, ni escuché movimiento alguno. El auto estaba completamente solo, pero el olor a tierra mojada seguía, impregnado en cada rincón. Uno de los guardias se acercó y me preguntó si estaba bien.
Yo apenas pude responder que sí, que solo necesitaba descansar un momento. Lo extraño es que, al mirar el asiento trasero, vi algo que me congeló, huellas marcadas en el polvo del tapiz, como si 3 personas se hubieran sentado ahí. Desde esa noche juré nunca más conducir de madrugada por la carretera libre. Y hasta hoy, cuando cierro los ojos, sigo escuchando el tarareo de aquella mujer, repitiéndose una y otra vez en mi cabeza. No sé cómo explicar exactamente lo que me pasó, y aún hoy, cuando lo recuerdo, siento un nudo en la garganta. Todo comenzó un viernes por la noche. Salí de Puebla hacia la Ciudad de México por una ruta que normalmente no tomo, un tramo solitario. Apenas iluminado, lleno de curvas y tramos de bosque. Eran alrededor de las 12:30 de la mañana y yo iba escuchando música para no quedarme dormido. El camino estaba completamente vacío. De vez en cuando, un faro de otro coche aparecía y desaparecía entre las curvas. Nada fuera de lo normal, o al menos eso creía. A la altura de un tramo donde el bosque parecía cerrarse sobre la carretera, noté algo extraño. Al principio pensé que era la luz de un coche, que venía en sentido contrario, pero no había señales de tránsito, ni pintura reflejante en el asfalto, ni otro vehículo. Lo que vi fue un resplandor blanco, como una figura humana, que estaba de pie en medio de la carretera. Frené en seco, el corazón me latía a 1000 por hora. Al acercarme, la figura desapareció. Miré por el retrovisor, nada. Seguí manejando, convencido de que había sido un truco de luces, un reflejo, cualquier cosa menos real. Pero entonces, a unos kilómetros más adelante, empecé a notar marcas extrañas en la carretera. No eran líneas normales, parecían grietas que se iluminaban con un brillo casi espectral, como si la carretera estuviera viva. Cada vez que pasaba sobre ellas, sentía un temblor en el asiento y un frío intenso que subía por mis piernas. Intenté concentrarme en el camino y ignorarlo, pero las señales se repetían, siempre aparecían delante de mí, como si alguien estuviera guiando mi ruta. Comencé a sentir que la carretera no tenía fin. Cada curva me llevaba a otro tramo que ya había pasado antes. Miré el GPS y mostraba la misma ubicación desde hacía más de 20 minutos. Fue entonces cuando escuché un susurro. Al principio pensé que era el viento, pero las palabras eran claras. ¿No mires atrás? Me giré lentamente, solo para ver que en el asiento trasero no había nadie. A partir de ese momento, todo empezó a distorsionarse. El bosque a los lados parecía moverse, las sombras se estiraban hacia mí, y los árboles parecían formar figuras humanas que me observaban. Sentía que algo estaba dentro del coche, invisible, pero presente. Movía los objetos levemente, golpeaba el marco de la puerta, siempre silencioso, siempre acechante. Intenté gritar, pero mi voz se sentía apagada, como si alguien hubiera cortado el aire dentro del vehículo. El volante parecía pesado, y cada vez que aceleraba, la carretera no se movía hacia adelante, parecía que yo estaba atrapado en un bucle sin salida. Entonces apareció otra cosa, un auto viejo, negro, que se deslizaba detrás de mí, pero sin luces. No tenía placas, ni ningún reflejo. Solo avanzaba lentamente, manteniendo la misma distancia. Cada vez que miraba por el retrovisor, veía la silueta de un hombre al volante, pero su rostro estaba completamente blanco, sin rasgos, como una máscara de cera. Intenté desviarme hacia un camino lateral, pero al girar, la carretera lateral desapareció. Era como si la vía principal se hubiera convertido en el único camino, y el coche detrás mío también desapareció, aunque podía sentirlo, como un peso en la nuca.
Llevaba más de una hora manejando, pero el GPS seguía marcando el mismo punto. Comencé a sudar frío, mi respiración se aceleró y de pronto, todo se quedó en silencio absoluto. No había música, no había viento, ni sonido de neumáticos, solo mi respiración y un palpitar que sentía en los oídos. Cuando finalmente vi las luces de un poblado a lo lejos, sentí un alivio inmediato. Me acerqué y vi que era un pequeño municipio. Pero cuando crucé el primer semáforo, todo desapareció. No había casas, no había calles iluminadas, solo la misma carretera oscura, el bosque y el cielo nublado. No sé cómo, pero finalmente logré salir de esa carretera unos minutos después. No había señales de que hubiera existido algún pueblo. Y el GPS volvió a funcionar normalmente. Desde aquella noche, evito conducir por carreteras solitarias de madrugada, y aún hoy, cuando cierro los ojos, puedo ver ese auto negro siguiéndome y siento que algo invisible se sienta detrás de mí. Nunca le conté a nadie esto, hasta ahora. Porque sé que si no lo digo, de alguna manera, volverá a suceder. Dos personas distintas, 2 noches solitarias en carreteras de México, y sin embargo, algo en común, lo que parecía un trayecto normal. Se convirtió en una pesadilla que nunca olvidarán. Carreteras vacías, figuras extrañas, sonidos imposibles, y ese inexplicable sentimiento de que no estamos solos cuando manejamos de noche. Quizás son fantasmas, quizás son recuerdos atrapados entre este mundo y el otro, o quizás son los límites de nuestra propia mente, jugando con nosotros cuando estamos demasiado cansados o solos. Lo importante es esto: la próxima vez que manejes por un tramo solitario en la madrugada, presta atención a cada sombra, a cada curva, a cada susurro que no logras identificar. Porque algunas historias no terminan cuando llegas a tu destino. Si estas historias te erizaron la piel, déjame tu comentario y dime cuál te impactó más. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.